Bueno, comenzamos el último bloque, que es la mesa redonda. Va a haber tiempo para preguntas del público, alguna pregunta del público en esa mesa redonda. Es la primera mesa redonda que coordino o monitorizo en mi vida, con lo cual, si lo hago mal, os pido que me perdonéis, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La mesa redonda, por supuesto, será de chopo. Y broma aparte, pues la componen, aparte de Juan Francisco Gil, representando a Goin, que ya conocemos, y Daniel Hermosilla, representando al Grupo Rodiñas, y Juan Carlos de Pino, como director de la Agencia Pública de Vivienda, pues se incorpora a esta mesa, Juan Antonio Gómez Pintado, de sobra conocido, con más de 35 años dedicado a la promoción inmobiliaria. Fue presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, hasta julio del 22, y actualmente es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de todo el país, así como de su propia fundación. Juan Antonio es impulsor de varias empresas, entre las que destaca Agofer, Vía Célere y actualmente la promotora inmobiliaria Vía Ágora, la cual apuesta de manera decidida por la industrialización, la sostenibilidad, el empleo inclusivo, la formación y, por supuesto, la madera, como hoy nos dedica, ¿no? Recientemente ha inaugurado la fábrica Lignutec en Cuenca, como nos ha presentado Sandra Llorente, y colabora intensamente con la Universidad Politécnica de Madrid a través del grado inmobiliario, y es un gran impulsor del máster de construcción en madera que se ha puesto ahora en marcha. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad Politécnica de Madrid por la Escuela Técnica Superior de Edificación. También se incorpora a esta mesa Francisco Espejo, presidente de Honesta, que con más de 60 años en el sector de la madera, es una empresa con sede actualmente en Córdoba y orígenes familiares en Montilla. Integra la cadena de valor de la madera a través de sus 6 divisiones de negocio: Honesta Distribución, Honesta Forestal, Honesta Proyectos, Honesta Logística, Honesta Tecnología y, finalmente, Inmobiliaria. La empresa trabaja activamente para garantizar la calidad y trazabilidad de los productos, desde el origen hasta su aplicación en proyectos industriales, constructivos y decorativos. Es una empresa que acerca la madera y sus bondades a la sociedad, difundiendo y fomentando su uso como la gran alternativa para construir entornos más saludables y sostenibles, como hemos visto en esas escuelas que nos han encantado a todos. Francisco José Espejo es su presidente ejecutivo y vicepresidente de AIN, que es la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera de España. Y bueno, la primera pregunta pues se la voy a lanzar a Juan Antonio Gómez Pintado. Bueno, pues preguntándole directamente pues cómo y por qué ha llegado la promotora Vía Ágora a la madera y a la construcción industrializada, y uniendo con eso, podemos decir ya que la madera ha irrumpido en el mundo inmobiliario y residencial de una manera real. Bueno, pues muy buenos días a todos. El proceso de llegar desde la Corporación Vía Ágora al mundo de la madera ha sido largo, no ha sido, aunque hemos inaugurado la fábrica en este mes de febrero pasado, viene motivada por un estudio de prácticamente casi 10 años de una obsesión que hemos tenido siempre en nuestro grupo por la industrialización. Ya, de hecho, tuvimos una fábrica de baños industrializados que seguimos manteniendo, y después, en un cúmulo de circunstancias que se han venido desarrollando, como digo, empezamos a estudiar los sistemas prácticamente hace 10 años, el cúmulo de circunstancias, y creo que el momento es el propicio, han sido varios. El primero, una modificación del pensamiento económico, y no solamente en España, sino a nivel europeo, de hacer una transición hacia una economía mucho más sostenible y con un menor impacto en la huella de carbono. Conocemos, y es de sobra conocido por todos, el impacto que tienen determinados materiales en la edificación, y pensamos que una manera de industrializar con un menor impacto en la huella de carbono, pues lógicamente era empleando madera.
Es verdad que todavía existe muy poca capacidad instalada en España, pero también, como hemos visto a lo largo de la mañana, hemos podido comprobar que tenemos los medios como para poder desarrollar en nuestro país una industria próspera y que genere riqueza para el conjunto de la nación, ¿no? Básicamente, esa fue la parte de una visión económica y de transformación en una economía mucho más circular. Y luego hay un aspecto también técnico donde hemos visto desde hace mucho tiempo, y sobre todo lo veíamos en la fábrica de baños industrializados, que llamábamos industrialización a una traslación de una actividad que se desarrollaba en obra a una nave industrial, pero básicamente los procesos eran lo mismo. Entonces, pensando y estudiando cómo podía ser una planificación de una fábrica que estuviese industrializada y donde la automatización de todos los procesos y sobre todo la robotización de esos procesos fuese más efectiva, y todo esto nos llevaba hacia la madera. Entonces, en una fábrica como la que tenemos nosotros de 10.000 metros cuadrados, donde está absolutamente todo el proceso automatizado y robotizado, te da una posibilidad de trabajo a gran escala, es decir, empleando todos los turnos posibles, y el grado de respuesta que te da es fantástico. Y luego ya un último apunte, aunque me imagino que saldrá en la mesa, la problemática que tenemos en el sector inmobiliario fundamental, o el reto que tenemos más importante, es el facilitar el acceso a la vivienda a determinados colectivos, entre ellos los jóvenes, y unido a una problemática que tenemos de mano de obra. Voy a dar solamente una cifra. En 15 años se nos jubila el 30% de nuestra fuerza laboral, y no está entrando, por la parte de los jóvenes, no está entrando gente que sea capaz de sustituir. Luego vamos hacia un proceso completamente novedoso, diferente. La industrialización cada vez irá en un proceso de mejora continua, y tenemos que ser, yo creo que unido un aspecto, el económico ambiental, con la especialización en esta industrialización y ofreciendo a nuestra juventud, yo creo que unos trabajos de una mayor calificación y cualificación, pues nos lleva todo a un mundo de industrialización. Hacer un apunte: nosotros estamos en el mundo de la madera, porque no puedes abarcar todo, pero creo que, lo decías tú esta mañana, todos los materiales tienen cabida. Esto no es una pugna de a ver qué material es el que perdura o el que no. Incluso llegaremos a sistemas híbridos, y que en esa colaboración que comentabas, que tenemos que tener entre todos, se desarrolle una industrialización que dé, sobre todo para mí, que es nuestro sector fundamental, que es el de la promoción inmobiliaria, de respuesta social y estructural, que tenemos un gran problema de capacidad de acceso a la madera. Pues vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que tu intervención da pie a muchísimas más preguntas, incluso que no tengo aquí escritas, pero como has hecho alusión a Daniel Hermosilla y a Rodiñas por el tema de la formación y, digamos, de esa hibridación de materiales, pues le paso a él la palabra para que, digamos, comente en ese sentido lo que él considere. Sí, bueno, un par de aspectos el tema de la formación, evidentemente, está ahí, es decir, esa carencia de mano de obra va a ser. Pero yo creo que hay ahí incluso, lo comentábamos en algún momento fuera de tal, hay un tema, yo creo que incluso social, es decir, venimos de una época en la que los trabajadores que nos llegaban a la construcción eran, en gran parte, gente expulsada del sistema educativo. O sea, entonces, hay un cierto estigma que nos impide captar gente. Entonces, yo creo que tiene que haber una labor casi divulgativa o pedagógica de explicarles que esta nueva forma de construir es otra cosa. Es decir, yo podía haberos enseñado alguna foto de gente nuestra, montadores, que están con su tablet, que tienen allí en 3D, en BIM, el cacharro, tal, decir. Claro, ya no es un señor enterrado en el barro, tal, decir, tenemos que dignificar a estas nuevas profesiones
Entre otras cosas porque todavía algunas no tienen ni nombre, ¿no? Es decir, yo alguna vez he contado una anécdota que se me venía el alma al suelo. Es decir, un montador nuestro, para mí los montadores son una gente muy... los 5 que pusiste tú antes ahí que levantaron el edificio, para mí los montadores son una élite del sector nuestro, es gente... y un día me viene uno y me dice, oye, que vino el niño, que había que poner la profesión en el cole y tal, y le dije que era montador de estructuras. Y la maestra me dijo que eso no existía, que eso o era albañil o era no sé qué, que eso no existía. Digo, claro, es que no hay un... Es decir, tenemos que crear una serie de profesiones nuevas explicando que es otra cosa, más tecnificadas, más dignificadas. Y la dignificación es retribución y formación, las dos cosas. Eso respecto al tema educativo. Luego hay otro aspecto que también se ha comentado y que creo que es importantísimo en proyectos como el vuestro, que es la importancia de, y más ahora que estamos en un momento que casi parece una feria, que llegan al país propuestas, que vienen unos inversores de no sé dónde a montar una fábrica de no sé qué y le vamos a dar no sé cuánto, tal. Es decir, la importancia de pequeños proyectos locales engranados en el tejido local, que no, es decir, yo no veo a Egoin deslocalizándose e ir fabricando a Marruecos o lo que sea porque la mano de obra allí sea más barata. No, es que están enraizados, es un producto endógeno, eso crea unas sinergias con todos sus proveedores, con todo el entramado. Es decir, lo digo porque da la sensación que a veces nos fascina, no sé quién va a venir a montar una fábrica de no sé qué y tal. Sabemos que proyectos de ese tipo, igual que vienen, se van. Esa red de industrias, unas combinadas con otras, unas complementarias a las otras, es fundamental. Por eso yo creo que es tan interesante el proyecto vuestro para vuestro territorio, Vale, pues en línea con esto, pues yo le preguntaría a Francisco que, bueno, pues, ¿cómo ve él cuáles son los retos, especialmente en ese cuello de botella de la primera transformación, la gestión forestal sostenible, que además es la que aporta ese arraigo, esas raíces? Aquí yo me imagino mi amada Sierra de Segura y Sierras de Cazorla y de Huéscar y todo esto, junto con las zonas choperas, como una gran oportunidad. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, la verdad que hace falta, por un lado, una notable iniciativa pública para favorecer una gestión sostenible de las masas forestales, con una política forestal orientada hacia, como antes apuntaba uno de los ponentes que había aquí en la mesa, hacia un aprovechamiento forestal orientado hacia la industria, con una visión ecologista y medioambiental que compite perfectamente con cualquier entorno ganadero o agrícola, dentro de entornos rurales, pero que facilita coexistiendo con zonas de biodiversidad y protegiéndolas, pero a la vez favoreciendo con el normativo y con liberación de suelo y masas forestales a esa industrialización. Segundo factor que podría ayudar es la propia generación de tejido industrial, y eso no se hace de un día para otro. El sector forestal, por desgracia, es un sector venido a menos. En España, más de un tercio de las industrias forestales se han cerrado, es igual en toda Europa. Básicamente por el relevo generacional. Es un sector poco atractivo, normalmente muy atomizado, poco competitivo y que va a requerir un esfuerzo importante por parte de tanto las empresas que estamos en el sector como por parte de la Administración. Porque para poder competir hace falta tamaño, escalabilidad y por otro lado, empresas profesionales y digitalizadas, ¿no? Pasa una cosa muy curiosa, que España antes apuntaba que es el tercer país de Europa con mayor masa forestal. Cada año crece la masa forestal de España y, sin embargo, la balanza comercial es negativa. O sea, importamos muchísimo producto y madera de fuera, siendo uno de los países más ricos en masa forestal. Entonces, creo que hay que cambiar un poco la corriente ecológica del salón, ¿no? de ver la naturaleza, de ver los montes como un parque temático donde pasar el domingo como excursionistas, realmente profesionalizar la industria, dar ayudas. Tiene que haber mucha mayor colaboración en todas las agencias del sector, las empresas del sector, y la verdad que
va a haber una oportunidad muy buena, y lo digo, muy buena, por cambios normativos que ya vienen de Europa y que se va a empezar a asentar a diferente ritmo en todos los países, especialmente en España. En Andalucía, concretamente, no tenemos tradición o una gran cultura del uso de madera, sobre todo en uso constructivo, pero es el cambio normativo que viene lo va a exigir y se van a generar oportunidades muy buenas para, precisamente, hacer crecer el tejido industrial en España y concretamente en Andalucía. Pues muchas gracias. Bueno, yo hilando con eso le paso la palabra a Juan Francisco, ¿no?, que nos cuente pues un poco cómo Egoin ha llegado a formar a esas 5 personas que hemos visto ahí, el tema de la formación, cómo lo habéis afrontado, especialmente de los ingenieros y los montadores, y también el papel de los propietarios forestales, esos que has dicho anteriormente, que son clave porque son los que tienen el recurso, hay que organizarlo, hay que gestionar toda esa masa y hay que darle rentabilidad a esos propietarios. ¿Cómo en el País Vasco y desde Egoin eso se gestiona? A nivel de formación, nosotros estamos muy implicados. Este último septiembre hemos venido aquí a Cádiz, uno de ellos, Modesto, que es nuestro montador jefe, que, como decía Daniel, o sea, son la élite, o sea, que cuando llegan los montadores, eso es la élite, son capaces de hacer cosas que... O sea, son capaces de mover una casa entera 15 centímetros una vez hecha. O sea, el arquitecto se equivocó y quiere aprovechar un poco más la edificabilidad y se mueve una casa entera. O sea, son gente de la élite. Hemos dado un curso de formación aquí en Cádiz y, bueno, tenemos propuestas de varios más en FP, en formación profesional, en Cádiz Capital, para montar frame. Hay una foto ahí, ¿no? Porque hace falta gente, es lo que decíais vosotros, ¿no? Son gente súper especializada. El problema que hay ahora es que en mercados como Andalucía, por ejemplo, que no hay demasiada obra, la movilidad geográfica que se les pide a estos montadores, pues hay gente que la gente no está dispuesto, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña o en País Vasco, que hay mucha obra y que se mueven cerca de casa, pues es un trabajo bastante interesante, ¿no? O sea que, claro, si tienes que andar 200, 500, 600 kilómetros para montar una obra, pues... Pero es un nicho de trabajo... La formación, nosotros queremos en Egoin hacer un taller, una formación de montadores, porque no hay montadores. No hay montadores. No hay montadores. Nosotros hemos montado casas con un oficial y 2 peones. 2 peones, que los peones lo único que hacen es traer tornillería, cargar baterías y... Porque no hay montadores. O sea, no hay montadores, no hay gente que sepa... Y es un problema, lo que estabais hablando es un problema y es una salida profesional para montones de chavales y para un montón, es impresionante, porque un montador es un buen trabajo, o sea, es un buen trabajo. Quitando el tema de la movilidad geográfica, que tendrá que ir un poquito ajustándose, es un buen trabajo. Y con respecto al tema forestal, pues lo que hemos comentado, yo tampoco conozco demasiado el tema del mercado, pero sí lo que sí sabemos es que en nuestra empresa Cádiz, Egoin, pues apostó por la madera local, ¿no? Apostó por la madera local, por el pino radiata, que mucha gente criticó, que el pino radiata no vale, que el pino radiata no sé qué, que el abeto, que hay un lobby sobre el abeto a nivel europeo bestial, que hemos perdido algún proyecto porque tenía que ser abeto, cuando no tiene ningún problema, incluso estructuralmente nosotros conseguimos más resistencia y se apostó por la economía local, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gustaría un poco, ¿no? Aquí en Andalucía hay mucho. Decía antes que no hay madera para todo. O sea, lo que no hay es arena. Lo que no hay es arena y grava. Madera hay si se planta. Si no se planta, no hay. Entonces... es el único material de construcción totalmente renovable, el único, a nivel de un material de estructuras, ¿no? Entonces, bueno, sería mi sueño, ¿no? Que Andalucía, como decía, ¿no? que hubiera industria, porque es que es una solución medioambiental, a la despoblación. El bosque que no se cuida se quema, el bosque que no se cuida, el bosque que no se le saca dinero se abandona, eso lo sabemos. Yo vivo de Huelva, en Huelva hay pinos a punta pala. Pero hay pinares y pinares y pinares que da pena ver esos pinares, como están. Esos eucaliptales ahí en el Andévalo de Huelva, que eso es materia para arder, o sea, no es otra cosa que materia para arder, ¿no?
y dice, bueno, si esto estuviera gestionado de manera industrializada, pues sería una solución medioambiental para fijar población local. En fin, yo creo que... Bueno, yo creo que desde la nueva Dirección General de Política Forestal se está interiorizando esa necesidad y trabajando intensamente. Todo lleva su tiempo, pero yo creo que se conseguirá. Veremos esos pinos de Huelva gestionados. Y en el sentido, imagino que en Abra también esta problemática de la falta de mano de obra, la cualificación, habrá llegado, ¿no? Y hilando con eso, pues yo le preguntaría a su director qué está haciendo Abra y la Consejería de Fomento y Vivienda para llevar la construcción industrializada, ¿no? Ya Antonio nos ha introducido algo, pero bueno, nos gustaría que tú mismo, como director general... Sí, bueno... retomando un poco también lo que ha dicho Juan Antonio, la Junta de Andalucía y la Consejería, y ahora, por supuesto, en el ámbito de su competencia, pues somos muy sensibles a la importante necesidad que hay de vivienda asequible. Eso es una cuestión fundamental que hay que acometer. También es verdad que las administraciones por sí solas pues, no tienen la capacidad para poder dar respuesta a esta necesidad. Entonces, con esta situación, pues también tenemos esa sensibilidad de estar pendientes de qué es lo que ocurre, cuáles son las circunstancias que están confluyendo, ¿no? para que no se esté produciendo, digamos, una respuesta suficiente a esta necesidad. Y ahí entonces es cuando nos recibimos esa situación de problemática de mano de obra, de incremento de costes de construcción. En fin, todos sabemos la situación inflacionista que existe y entonces con todas esas condiciones pues nosotros desde la agencia pues intentamos coadyuvar a fomentar estos procedimientos industrializados pues que vienen a dar solución a esos problemas también de incorporación, por ejemplo, de la mujer a los procesos productivos, que coincido con lo que comentabas, que parece que el trabajo en el sector de la construcción es un trabajo de tercera categoría, ¿no? Y el incorporarlo al sistema industrializado, nosotros estuvimos también en Galicia y en la fábrica y vimos como había mujeres con una especialización técnica extraordinaria que bueno, que daban el rendimiento exactamente igual que los hombres en estos materiales. Y con este paradigma, pues nosotros ¿cómo impulsamos desde Abra? Pues desde Abra nos hemos incorporado mediante unos acuerdos al clúster de construcción sostenible de Andalucía, que se encuentra en Granada, en el Padul, para pues, apoyar, ¿no? Que se vayan consolidando pues, todas estas posibles startups que surgen alrededor de estos ecosistemas y sobre todo pues ayudar a que se genere ese ecosistema local, porque eso yo creo que es la solución, fomentar la industria, pero desde el uso de los materiales de manera local. Yo sé que aquí en Granada, por ejemplo, en particular, o por lo menos yo lo percibo así, el chopo a priori pues no se percibe o no se percibía, ahora igual está cambiando el paradigma, como una madera que puede estar, que pudiera ser aplicable a productos combinados como solución estructural y nada más lejos de la realidad cuando con las caracterizaciones y estudios que se están realizando pues tiene una resistencia y un funcionamiento estructural que es absolutamente apto para dar soluciones a estos sistemas. Por otro lado, ya bueno, se escapa también un poco del ámbito de la agencia, pero sí estamos también alineados pues con la estrategia de construcción 4.0 y el plan de industrialización, el reto de industrialización 20.000 que se está trabajando desde la Consejería de Industria y más concretamente de la Secretaría de Industria y bueno, y estamos haciendo aportaciones porque claro, la construcción no es solo la vivienda, obviamente, la construcción es un ámbito mucho más amplio, pero nosotros pues sí estamos presentes haciendo aportaciones. Y bueno, y el protocolo de hoy, ¿no? Yo creo que el protocolo y el acuerdo que se ha suscrito hoy, pues una manifestación más del paso al frente que se da por parte de la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento para introducir pues biomateriales como es la madera en sistemas constructivos pues que tenga todo ese ámbito de beneficio, el de
conseguir afianzar mano de obra, conseguir generar un ecosistema industrial, conseguir aumentar la oferta de vivienda asequible, pero los beneficios son muchos y yo creo que es muy importante apostar, por eso estamos aquí. Vale, pues hilando un poco con eso, yo volvería a preguntarle a Juan Antonio, bueno, según he leído y tal, según el INE, en los próximos 15 años vamos a tener 5 millones más de españoles, que no es poco, ¿eh? España no va a crecer el territorio, pero sí los habitantes. Pero a la vez tenemos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en términos de sostenibilidad y además la vivienda tiene que ser competitiva. ¿Cómo se hace ese cocido madrileño? Pues decir que los 5 millones de españoles no serán españoles, sino que es producto de la inmigración. No va a ser un crecimiento, eso es lo que dice el informe del INE, no va a ser un crecimiento orgánico nuestro, sino que es de gente que no tenemos para hacer determinados o para trabajar en determinados oficios y se va a dar un proceso de inmigración importantísimo y seremos 5 millones de habitantes más, que si ya tenemos problemas estructurales aquí con la vivienda, pues esto abundará en incrementar esta cantidad de problemas. Quería hacer alguna salvedad con respecto a problemáticas que yo creo que es bueno, estamos aquí en la universidad, estamos hablando de madera, que creo que es interesante ponerlo sobre la mesa. La primera circunstancia, yo creo que necesitamos un tejido empresarial potente, fuerte. Uno de los grandes problemas que tenemos en las empresas españolas precisamente es que somos muy pequeñitas. Cuando uno sale a Alemania, cuando sale a Austria, en el centro de Europa, cuando va a Francia o cuando va a Italia, pues ve que el volumen, la cantidad de empresas que hay de un tamaño considerable que le permite ser más competitiva y que le permite una cosa que es fundamental para nuestro sector, tener un proceso de innovación. La innovación solo se produce en empresas fundamentalmente grandes, o viene a través de las universidades o en colaboración de universidades con empresas que tienen determinada potencia y que están pensando más en unos procesos de innovación que la empresa pequeña, que como tiene muy pocos recursos, no puede desarrollarse. Entonces, para que haya una digamos, economía próspera, fructífera, innovadora, se tiene que dar a través de colaboración entre universidad, administración, como no puede ser de otra manera, y un tejido empresarial potente. Una cosa también, por poner encima de la mesa, porque siempre parece que nos echamos la culpa de que no tenemos mano de obra en nuestro sector. No solamente es nuestro sector. El otro día, hablando con el director general de la Marina Mercante, tienen una cantidad de problemas para encontrar gente que se pueda embarcar y hacer las faenas propias con una potencia como es España a nivel de navegación importante, pero es que pasa en la hostelería, pasa en la restauración, pasa en todos los procesos, y esto es un tema que nos tenemos que mirar, pasa en todos los procesos donde hay trabajo manual. Se está abandonando. ¿Por qué? Pues porque estamos transitando hacia una economía fundamentalmente de servicios. Y todo aquello que tiene que ver con agricultura, pesca, marina, construcción, hostelería, restauración, es muy difícil que el joven se sienta atraído. Por eso, de ahí yo creo que la importancia de la industrialización. Y otra cuestión importantísima, y creo que también aquí la colaboración que tiene que tener las administraciones, universidad e empresa en la formación, y sobre todo en una formación dual, moderna, donde nos esté dando de alguna manera respuesta a lo que las empresas necesitamos, al personal que necesitamos incorporar, pues es trascendental. Esto no ha ocurrido hasta ahora, ahora sí que hay un movimiento, pero que se tiene que materializar. Esto es una realidad. Entonces, esta colaboración entre universidades, empresas y administraciones se tiene que dar cada vez más. Y contestando la pregunta de cómo se va a desarrollar y cómo vamos a dar respuesta a estos 5 millones de habitantes nuevos cuando vengan, bueno, pues será un proceso, entiendo que natural, que en la medida que se vayan generando estas necesidades, los sectores tendremos que ir adaptándonos a dar las formaciones necesarias y las herramientas necesarias, sobre todo en procesos de industrialización, porque si hay algo que está claro es que nuestro sector, el sector de la edificación y el sector de la vivienda, está llamado, como siempre, ha estado fundamentalmente ligado a la economía y a ser uno de los pilares fundamentales. Por último, y con esto ya me callo, no quiero intervenir más tiempo, el problema de la madera. Yo lo veo desde el punto de vista como recién llegado y en esto me van a permitir, o sea, con toda humildad,
pero uno llega a un proceso en la segunda transformación, que es donde está mi fábrica, pero es que cuando hemos ido subiendo a la primera transformación o a la gestión del monte hay una problemática tremenda. Tenemos una legislación muy obsoleta, muy antigua, arcaica, que ha producido una situación, pues la que tenemos en estos momentos. Luego, tener una legislación adecuada, donde haya cabida para la colaboración público-privada, que las tres partes fundamentalmente que se divide la propiedad del monte, que son montes de propiedad pública, montes de maniales y montes privados, donde la mayoría del monte que hay o es pública, pero hay una gran mayoría de monte privado, no se puede estar haciendo una gestión como la que se está haciendo. Los cuellos de botella no se señalan, las rodalías no se señalan para las marcas para las cortas, hay una visión desde el punto de vista del funcionariado de conservación. Por cierto, en estas mesas siempre he hecho en falta a los ecologistas, porque es un gran problema que generan la falta de información o la desinformación que vierten a la sociedad con respecto a lo que tiene que ser un tratamiento o una gestión medioambiental. Luego, necesitamos una administración que sea permeable a una legislación moderna para esa gestión del monte, facilitar las herramientas necesarias para que haya una gestión y una fijación de población en los sitios más desfavorecidos, generación de industria y generación de un proceso de riqueza que yo creo que sirve para toda la cadena de valor y que dé solución a un sector como el nuestro, el residencial, para dar cabida a esos 5 millones de habitantes con vivienda fundamentalmente asequible. Muy bien. Pues aprovechando que ha hecho una referencia importante con el sector primario, forestal y como hay aquí técnicos, me consta, de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y también propietarios forestales, pues yo voy a dar la palabra abierta a quien quiera preguntar algo. Pues no lo sé cómo se gestiona eso del micrófono. Sí pediría identificación de la persona que va a hablar y una brevedad total de la pregunta. Tienen ahí el micrófono. Vuelvo a empezar de nuevo. Soy un jurista, un abogado, el abogado de la Embajada de Francia para la provincia de Granada y quería comentarle, desde el punto de vista como observador externo, que en Francia, cuando hace unos meses estuve en un congreso sobre ocupación ilegal de inmuebles, que se celebró en el Colegio de Abogados de Málaga, hay un problema que quizás los constructores, los promotores, quizás también los políticos en general, sin distinción de autónoma, es que en España aproximadamente hay dedicado a vivienda social a nivel nacional, en torno a un 4%. En Francia, que es un país que está completamente al lado, la vivienda social ocupa un 35%, cualquiera que sea el signo político, que ya saben ustedes que los franceses pues han estado alternando derecha e izquierda. En Alemania, que también pertenece obviamente a la Unión Europea, la vivienda social es en torno a un 45%, y no le falta poder adquisitivo. Lo que quiero decir que como jurista, como abogado, observo que sí hay mucho futuro para la vivienda social. Simplemente que no se dan los cauces, como se ha invocado por el último ponente, legislativos para fomentarlo. Y la segunda pregunta, y muy rápidamente, que me perdone Antolino, porque también soy profesor del máster en Ingeniería Acústica, es que... Está enchufado. Efectivamente. Es que es para el señor de la empresa Egoín, señor Gil, usted también, porque a veces me lo piden clientes francófonos, ¿ustedes hacen proyectos para particulares? Claro. Pues entonces le voy a pedir la tarjeta. Nadie esperaba un negocio con un abogado hoy, ¿no? Le comentaré a la rectora que esto de la interdisciplinariedad no tiene límites. Por supuesto que la respuesta la debe responder el director de la Agencia de la Vivienda.
Sí, quería más hacer, apropiada en esta mesa para ello. Quería hacer una aclaración al respecto y luego, permíteme, Juan Carlos, luego te paso la palabra. El desarrollo de vivienda pública, lo que se denomina vivienda de protección oficial en España, fundamentalmente se desarrolló y se ha desarrollado por parte de la iniciativa privada, fundamentalmente en los distintos planes de vivienda que ha habido históricamente. Lo que pasa es que en España se orientó mucho la vivienda protegida en todas sus modalidades, desde la vivienda social hasta la vivienda de protección, la denominada protección oficial, más dedicada a la compraventa. Y esto, hay una corriente ahora, pensar que la vivienda tiene que ser toda, el régimen de la vivienda tiene que ser en alquiler. Yo no digo que no tenga que tener su espacio y tendrá el porcentaje el que el mercado le tenga que dar, eso es obvio. Pero yo hacer una reflexión. Habiendo dedicado prácticamente todos los fondos que se dedicaron a la vivienda protegida en compraventa, ha sido lo que ha permitido a un país como España dar un salto cuantitativo y cualitativo y tener una gran clase media que ha sido propietaria de su inmueble. Que, por ejemplo, en la crisis del 2008, si no hubiese sido porque España tenía prácticamente todo el parque de vivienda pagado, hubiese sido un drama social. Y una reflexión que quiero hacer de cara a futuro, y esto lo hablo siempre con las administraciones en general, está bien desarrollar un parque público de vivienda en alquiler y tendrá un porcentaje, pero ojo, que no sea todo vivienda en alquiler, porque, y voy a hacer la reflexión, dentro de 2050 sabemos todos que el sistema de pensiones, público de pensiones, hoy está muy en entredicho de cara a futuro. Yo no me puedo imaginar gente jubilada pagando un alquiler y con un sistema público de pensiones que no esté garantizado y que probablemente se resolverá. Yo no digo que no, pero hoy la sensación que tenemos todos es que el sistema público de pensiones está un poco en entredicho hasta que no se ponga un remedio. Entonces, condenar a una gran parte de la población a que no sean propietarios y que sean ocupantes de una vivienda de alquiler con un sistema público de pensiones. Nosotros hemos hecho un estudio desde la Asociación de Promotores Constructores de España con una de las grandes consultoras y la verdad es que preocupa. Haciendo una extrapolación al 2050, preocupa y mucho por la cantidad de renta disponible que tendría que dedicar una persona jubilada a una vivienda en alquiler. Es más, no sería sostenible. Entonces, esto es un mensaje que yo siempre voy lanzando por ahí, porque la vivienda pública está bien, la vivienda pública en alquiler está fenomenal. Creo que la Administración tiene que intervenir en aquellos momentos o en aquellas situaciones que realmente tiene que intervenir, pero la vivienda pública es mucho más amplia que la propia intervención que pueda tener con vivienda especial la Administración. Ya, perdona, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Antonio. No, bueno, yo sí quería comentar un par de cuestiones. Una, claro, yo hablo del caso particular de Andalucía. Andalucía gestiona como parque público de vivienda autonómica, son 70.000 viviendas en los diferentes regímenes, que es el parque de viviendas más grande de España, con diferencia. Y bueno, y además se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Consejería en fomentar también la promoción de vivienda en alquiler. De hecho, en varias convocatorias, que son llamadas de fomento del alquiler, pues se han llegado a promover unas 4.000 viviendas en estos últimos 4 años. La necesidad de vivienda en alquiler coincido en que es necesaria, es importante y hay que acometerlo, pero también coinciden con Juan Antonio que hay que hacerlo también desde la colaboración público-privada y desde el equilibrio. Y también eso son, digamos, políticas de vivienda, también el fomentar la vivienda a precio asequible. Y en esta línea, pues ahora también entendemos que las administraciones tienen que ser motor en esa colaboración público-privada, poniendo suelos a disposición
del mercado, como ha comentado pues mi director de operaciones, Antonio, en la anterior ponencia, pues con fórmulas innovadoras o con fórmulas que permitan el acceso a la promoción de vivienda. Nosotros, el tener una vivienda en propiedad, obviamente, pues genera independencia, genera solvencia y da libertad de opciones, pero sin perjuicio, por supuesto, de que hay que dar también esa oportunidad a la necesidad del alquiler. Desde la Comunidad Autónoma ha habido una apuesta firme en los dos sentidos y como digo, prácticamente, vosotros tendréis los datos, desde hacía 10 años no se realizaban promoción de viviendas, con lo cual ahora mismo estamos, yo creo, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues bien enfocados en este tema. Muchas gracias. Yo lanzaría al público también que se animara a más preguntas para enriquecer el debate. Sí. Buenas tardes, soy Gustavo Ávila, soy arquitecto en ejercicio libre de la profesión y quería hacer 3 apuntitos por si es de vuestro interés y queréis comentar, ¿no? Yo, primeramente, como estamos hablando de crear un tejido industrial y una nueva industria, bueno, me ha gustado bastante lo que Sandra ha mostrado de la declaración ambiental de producto, ¿no? Yo creo que al final la sostenibilidad tiene que ir siempre desde la perspectiva del análisis de ciclo de vida y es fundamental abordar esa industrialización desde ese análisis, ¿no? Yo creo que la madera tiene mucha ventaja, o sea que es un valor que a mostrar, ¿no?, a la sociedad. Y sobre todo, yo creo que en la industrialización hay muchas formas de construir con industrialización y creo que es importante dar valor a la parte del ciclo de vida que va de la tumba a la cuna, ¿no? El que esas nuevas edificaciones industrializadas además sean un banco de materiales que den un valor que lo han tenido siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy construyendo con vigas recuperadas que ya llevan 100 años cumpliendo su función y yo creo que eso plantearlo desde el principio en la industrialización es importante. Es un tema. Otro tema también que creo que esta industrialización un poco a medida, creo que es fundamental esa utilización en la rehabilitación, ¿no? Tenemos una misión de 500.000 viviendas rehabilitadas al año, ¿no?, me parece, que no estamos cumpliendo y que creo que verdaderamente la madera tiene un papel muy, muy importante que cumplir en esta parte, ¿no? Y también relacionado con esto, la posibilidad, ¿no?, también imaginativa, ¿no?, de que la Administración genere plusvalías en las edificaciones existentes con la ampliación de altura en las edificaciones que también a la madera le viene bien, ¿no?, porque no afectaría quizás a temas, hay que estudiarlo, ¿no?, de cimentación y de estructura y que puede generar unas plusvalías que dinamicen, ¿no?, esa nueva vivienda e incluso la rehabilitación de las existentes, ¿no? Y por último ya, y perdona que me haya extendido, con el tema de la gestión forestal, ¿no? Yo creo, de hecho es que no sé del tema, ¿no? Me parece fantástico, ¿no?, que abordemos de verdad y en serio el tema de la gestión forestal como un recurso importante para esto que vamos a necesitar, ¿no? Si sale bien y todo el mundo utiliza la madera de forma profusa, no vamos a necesitar mucha madera. Pero yo creo que esa buena gestión nos va a dar un tiempo en el que deberíamos de pensar también en la silviagricultura, ¿no?, en el combinar el plantar madera con los cultivos, ¿no?, en cambiar un poco el paisaje de nuestro campo y que la madera también fuera parte de esos cultivos que yo creo que la vamos a necesitar. Necesitamos tiempo para que esa madera crezca y creo que debemos de empezar a pensarlo ahora, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tuvimos una conversación estas Navidades mientras recogía la aceituna en ese sentido. ¿Le pasaría la pregunta a Francisco? Sí, efectivamente, bueno, has tocado muchos puntos y la verdad y todos muy interesantes. Empiezo por el último y intentaré no dejarme ninguno atrás. Efectivamente, bueno, masa forestal hay de sobra.
tenemos dos tipos de masas forestales, unos que ya están consolidadas y por supuestísimo, unos usos que se puede dar a terrenos agrícolas para usos forestales. Por supuesto, la madera es el único material que se puede cultivar igual que se cultiva cualquier otro tipo de producto. Eso permite meterlo dentro del ciclo y, por supuestísimo, sería un recurso inagotable. Desde mi punto de vista, en construcción, no veo un futuro donde solamente se utilice madera. O sea, las bondades que tiene este material es que coexiste perfectamente con cualquier otro. De hecho, los cambios normativos que ya se están aplicando, por ejemplo, en Francia el año pasado y se están empezando a aplicar este año en Bélgica y en Holanda, es donde ya en edificios públicos nuevos se empieza a exigir más de un 50% que se habla más de productos de origen orgánico o bioproductos, más que concretamente solamente madera, porque el corcho también tiene muy buenas aplicaciones o cualquier otro tipo de producto de origen orgánico o vegetal, ¿no? Entonces, efectivamente, el recorrido que tiene ese aprovechamiento forestal es enorme. Y lo que pasa es que sí es verdad, y coincido con su apreciación, no se puede pasar del 0 a 100 en muy poco tiempo. O sea, durante muchos años, la madera como material constructivo ya miles de años con nosotros, o sea, no estamos descubriendo nada. Estamos cambiando la forma de utilizar la madera. Procesos tradicionales los estamos innovando a través de nuevos procesos mecánicos fundamentalmente. También de tratamiento sobre la madera, que permite que una madera con una clase de uso baja, como puede ser un radiata, lo pueda estar utilizando para uso estructural, o como por ejemplo el chopo, que no quiero olvidar el material que hay aquí. Hay empresas en España, en el norte, en La Rioja, donde incorporando innovación, lo que podría ser una desventaja, que es una madera blanda, lo convierte en una fortaleza, que es una madera ligera, que a la hora de hacer un remonte en estructura, en rehabilitación, te permite conseguir una versatilidad que ningún otro material te da, ¿no? Entonces, obviamente, tanto por cambio normativo como por las propias bondades que tiene en sí el material, que insisto, es simplemente que en los últimos 100 años hemos dejado de utilizarlo. Se han puesto de moda otros materiales, se han hecho maravillas en España, como el Bauto Roja llevó el hormigón a la máxima expresión a nivel nacional e internacional, y va a llegar un momento en el que vamos a empezar a replantearnos cómo utilizar la madera y cómo coexiste con otros materiales. Esa flexibilidad, la verdad que aporta muchísima versatilidad en textura, en uso. Creo en la estandarización de la producción, pero sí es verdad que cada vez más se va a exigir la customización de una obra, que es lo que todos los arquitectos buscáis, ¿no? Nosotros personalmente estamos trabajando y meto aquí un poco tu pregunta antes, Antolino, de cómo una pyme puede hacer innovar, o cómo podemos hacer una transferencia de conocimiento, o cómo se puede colaborar entre universidad y empresa, y va relacionado con el tema de arquitectura. En nuestro caso, trabajamos con diferentes universidades, y espero que pronto también con la de Granada, y trabajamos con 3 vectores. Uno de formación. Por desgracia, se ha abandonado la formación en la Escuela de Arquitectura y Edificación del uso de madera. Y muchas veces se ha dejado de utilizar la madera como uso constructivo simplemente porque da miedo. Aquello que uno no conoce o que uno desconoce, pues prefiere irse hacia otros materiales, hormigón, hierro, acero, que se sienten mayor seguridad. Con lo cual, la formación de grado y de posgrado, estoy seguro que va a facilitar que ya de cara al promotor, equipo técnico pueda hablar con solvencia de cómo construir con madera, ¿no? En segundo lugar, la parte de investigación. Estamos hablando de transferencia de conocimiento, estamos en una universidad y entiendo que debe ser una parte importantísima de cualquier empresa, y la universidad es y lo digo abiertamente para todas las empresas que estén aquí, los empresarios que estén aquí, es una ventana maravillosa para tener un departamento de innovación adaptado al presupuesto o a la necesidad de cada compañía. Creo que de verdad hay que potenciar mucho más el uso, ese trabajo entre universidad, administración pública y empresa, y esa transferencia de conocimiento, alinear las necesidades que tienen los científicos por investigar con las necesidades reales del sector para que impacte, ¿no? Y luego, en tercer lugar, habilidad de la divulgación. O sea, es decir, necesitamos contar todas las bondades que tiene la madera.
Es decir, yo siempre digo que no hay madera buena o mala, depende del uso que se le dé. Y hay un gran desconocimiento de las clases de uso de madera y de los tratamientos que se le puede dar a una madera. Es como decir, y perdonadme que mejor lo haga muy coloquial, es como decir que un coche es bueno o es malo con carácter general. O sea, es como si coges un utilitario y te quieres ir a correr una carrera de Fórmula 1, o coges un Fórmula 1 y quieres salir al campo, o un todoterreno para hacer otro tipo de uso. Depende de qué uso quieras darle, utilizarás un vehículo u otro. Pero eso no significa que un vehículo sea malo per se. Eso mismo ocurre con la madera. Hay un gran desconocimiento de toda la versatilidad que tiene. Hay un gran desconocimiento de todos los usos y tratamientos que se le puede dar. Y creo que la verdad, precisamente ahora, como orientando un poco al comentario anterior, este cambio normativo que va a exigir el uso de madera o material de origen biomaterial, o material de origen orgánico, en edificios, va a permitir un mayor conocimiento y divulgación de este producto. Pues muchas gracias, Francisco. Yo creo que responde bien a lo que ha planteado Gustavo. Yo, en esa línea de hibridación de materiales, innovación, relación con la universidad, pues el Grupo Roiñas, con nuestra colaboración, está siendo ejemplarizante. No sé, y le preguntaría a Daniel, aparte que comentes todo lo que considere oportuno en ese sentido, si en el sector del prefabricado de hormigón, la sensibilidad que tienes tú hacia la sostenibilidad y todo lo ejemplarizante que tú estás haciendo en ese sentido, ¿es general o eres una isla? Es decir, ¿cómo ves el futuro? A ver, yo creo que este debate es de tal calado, igual que otros debates que se viven y que están pasando digamos, a nivel ya no solo entre los agentes implicados, sino ya la sociedad en general. Estoy hablando del debate de la energía, otros tipos de debate que son muy susceptibles de crear corrientes o líneas de pensamiento sin poner todo lo que hay encima de la mesa. Evidentemente, yo vengo de Galicia y en Galicia el lobby de la madera, el clúster de la madera es muy potente, muy poderoso y los del hormigón somos el enemigo. Es así. Evidentemente, si vamos al otro lado y vamos a las asociaciones de fabricantes de hormigón y tal, pues el enemigo es la madera. No un enemigo que se ve en la distancia, de decir, bueno, ¿quién ha invitado a estos a comer aquí, no? Es decir, yo no veo tal debate. Es decir, yo creo que hay sitio para todo. Es decir, sitio para todo y usado de forma coherente y razonable en la línea de la sostenibilidad y de la reducción del CO2 y todo. Es decir, tenemos recorrido en todos los caminos y creo que atajos no los hay. Es decir, en el caso residencial, yo no sé si vos manejáis números, es decir, en prefabricado hablamos que los prefabricadores colocamos el 1% de los materiales que se colocan en la edificación. No sé la unidad de madera cuánto, pero seguramente sea el 0,000 no sé qué. Es decir, estamos peleándonos aquí dos que no pintamos nada. Quiero decir, es que es absurdo. Es decir, porque decíamos, no, es que estamos haciendo todos los edificios prefabricados de hormigón y ahora vamos a tener que compartirlos o hacerlos todos de madera. No, es que no hacemos ninguno prefabricado. Es decir, o sea, material suelto, prefabricado, pequeño, mínimo, no sé qué. Claro, el problema vendría a decir, oye, es que vamos a hacer las naves industriales de madera. Entonces sí, ya la gente se va a cabrear. Y también las hace. Me refiero en cuanto a volumen o número de ellas, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que es un debate que no existe más allá de las cabezas y de ver fantasmas. Yo, insisto, yo creo en las piezas mixtas que consumen madera. Es decir, yo, como prefabricador de hormigón, quiero comprar madera a las industrias que fabriquen madera de calidad y demás. Yo voy a ser un consumidor de madera, no debería ser un enemigo. Es decir, después, creo en las estructuras híbridas. Es decir, puede coexistir un edificio en el que hay unos elementos que son de un material y otros de otro.
Los muros de sótano van a ser de madera, las zapatas. Quiere decir que hay que ver todo de una forma tal. Es decir, respecto a lo de la cantidad que yo decía que hombre, no lo sé, es que ahí también, claro, si de 0 a 100 pasamos, yo no sé, yo no tengo el número de decir, ¿seríamos capaces de producir madera para hacer el 50%? No lo sé, es decir, o en cuánto tiempo va a ser, o sea, que yo creo que tiene que ser un debate serio de ver cómo se hace, porque dentro del mundo del hormigón y del acero hay formas de reducir y de facilitar esa transición en la forma de construir. Y creo que el camino no es haciéndonos enemigos los unos de los otros, creo. Yo creo que en ese sentido hay muy buenos profesionales en el sector forestal que hacen una evaluación de esos aprovechamientos a futuro, unas planificaciones. O sea, eso es simplemente que emerja y se utilice. Yo abriría también el turno. Sí. Marian. Quería aportar y coincido 100% que creo que el futuro pasa por construcciones híbridas, que la madera también tiene otro factor importante, que se reutiliza y se recicla. O sea, es decir, que no todo lo que se consume de madera es madera procedente de primera corta. Esa es una gran ventaja que tiene también la madera, que ya no solo existe masa forestal, sino también se puede reciclar y es renovable, tiene un segundo uso. Muchas gracias, Francisco. Sí. Yo aprovecharía la pregunta para atacarte directamente, ya que estás ahí tan fuera de... Sí. Yo hoy estoy de vacaciones. Atacarte con una consideración. Estáis hablando de algo que me parece interesantísimo. Yo como arquitecto, como prescriptor, como persona que tiene que decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué estructura utilizamos? ¿Cómo tal? Que te sitúa realmente en una posición en la que tienes que decir... encardinándote además, abro un paréntesis, encardinándote además en un tema que era muy entretenido de sacar el otro día, porque se ha creado esa cátedra de sostenibilidad entre Civitas y la Universidad de Granada, en la que tenéis esa colaboración, o tenemos esa colaboración estatal, que es interesante, y de pronto la empresa Civitas dice, lanzamos el reto de que se haga un catálogo sobre materiales sostenibles. O sea, vamos a tener un libro en el que se diga este material es cojonudo, es sostenible, es magnífico, no sé, hay que utilizarlo, el otro más, el otro menos. Y yo digo, y te pregunto a ti, ¿no es necesaria una reflexión previa de los procesos de construcción, de los procesos de fabricación, de los procesos que hacen que un bosque se transforme en un edificio o que una montaña se transforme en hormigón para otros tantos edificios? Eso, bueno, que me contestes. No te voy a contestar porque yo soy un humilde físico y hay un panel de expertos máximos aquí en la mesa y le voy a lanzar la pregunta a Juan Francisco de Goin, porque ellos, como integran toda la cadena de valor, pues él es experto en eso. Yo soy arquitecto, ¿vale? Y trabajo en la escuela, con un montón de ingenieros y doy clases en la escuela de ingeniería, pero has puesto el dedo en la llaga. O sea, en el proceso edificatorio el arquitecto es el que proyecta. El arquitecto o el equipo, ¿no? Es decir, el equipo proyectista, ¿no? El equipo proyectista tiene mucho que ver en este. Antes hemos hablado que tiene que haber una sinergia entre promotor, constructor, administración, proyectista, pero la piedra angular yo lo veo que es el equipo proyectista, porque si el equipo proyectista, pues como tú dices, no conoce la madera, no conoce cómo funciona. Yo, como habéis dicho, yo en mi carrera, yo di una clase de la madera allí, no echaba puñetera cuenta a nadie. O sea, ahí iba un tío, explicaba una cercha y ya está. Nos hemos estado 20 años sin tener ni puñetera idea de lo que es la madera. O sea, llevamos 10 años estudiando y hay mucho desconocimiento, muchos compañeros. Claro, eso es un freno grande, eso es un freno muy grande, ¿no? Porque, claro, si no conoces cómo funciona, te tienes que fiar de gente que lo conoce. A veces te fías, a veces no te fías. Hay técnicos más amarrategui, como digo yo, en temas de estructura, que tienen más miedo, que no conocen tanto y claro, una viga de 25 metros de madera, un forjado. Bueno, cosas que hemos hecho y que hemos enseñado, mucha gente no las cree o no las firmaría, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo incido mucho tanto en la madera como en la industrialización, que aquí estamos hablando de las dos cosas.
tanto la madera como la industrialización. O sea, la industrialización nos requiere a nosotros cambiar la forma de trabajar. Yo he trabajado toda mi vida en centímetros. Yo hace 8 años que trabajo en milímetros. Aquí todo el mundo trabajamos en milímetros. Eso parece una tontería, pero eso es un cambio de mentalidad para un técnico grande, ¿eh? Grande. O sea, trabajar en milímetros es otra cosa. Entonces, pues eso nos requiere... Sí, pero yo me refiero no solo a eso, sino al cambio temporal. Es decir, no solo el material, el conocimiento de la tecnología, proyectar estructuras que ya conoces con elementos que ya conoces, sino que en el tiempo del que estamos trayendo estructuras tal y cual, resulta que puede ser sería más hacer otra cosa, o hay que tratar de hacer un análisis internacional, un análisis de huella de carbono, de traslado de materiales en una sociedad, en una digamos que estamento de prescripción del que formamos nosotros parte, que estaba acostumbrado a traer casi cualquier material de casi cualquier sitio y que se pudiera utilizar. Es decir, yo quiero mármol de Guatemala para mi edificio del Palacio de Congresos, diría Fullaondo, o yo quiero traer titanio para no sé qué, diría Frank. Nosotros, por eso lo he dicho, por eso utilizamos pino radiata, que nos ha llovido tela en estos últimos años, ¿no? Pero es una apuesta y funciona. La gente que trabaja en el tema forestal lo puede decir, pero hay una charla muy interesante de un arquitecto canadiense, que es Michael Green, que dice que en Estados Unidos crece. Fijaros, él dice que lo que habéis dicho aquí, tenemos que pensar que la tierra hace crecer nuestros alimentos a pasar a que la tierra hace crecer nuestras edificaciones. Pues él dice que un edificio de 15 plantas en Estados Unidos tarda 13 minutos en crecer. Dices, 13 minutos, es verdad, claro, depende de la masa forestal que tenga. Es que eso lo piensas y dices, ostras, pues es verdad. O sea, que la madera necesaria para construir un edificio X que tarde 13 minutos, dice, ¿cómo puede ser? Pues es verdad, porque si desde que plantas hasta que plantas, teniendo en cuenta... Claro, tienes que partir de una masa forestal productiva X, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, pues oíla bien por la pregunta de... Antonio, disculpa, si me perdón. permite solo una anotación. Que coincido contigo en que realmente hay como, digamos, nos llueve una necesidad de tener que tener un control sobre las emisiones de carbono y sobre cuáles son las consecuencias de los materiales que se usan en la obra, sin tener a lo mejor una visión global de lo que supone en realidad. Y también coincide en la cuestión de estudiar el sistema, ¿no? Y de estudiar no solo las condiciones técnicas del material. Por eso yo ahí quería destacar un poco el proyecto que tiene Abra, que ha comentado Antonio. La Junta de Andalucía está trabajando en tener un sistema propio de construcción industrializada, de vivienda protegida, de consumo casi nulo, en el que en ese sistema se va a incorporar un catálogo de productos en los que estarán bioproductos, por supuesto es fácilmente incorporable la madera, para que se puedan realizar esas simulaciones que está comentando, porque y esos preanálisis que también comentaba él. Yo creo que eso es fundamental. Hay que tener un sistema común que nos permita realmente ver cuál es el alcance de la actuación que estamos realizando. Gracias, Juan Carlos. Mucho trabajo por hacer. María, tu turno. Sí, bueno, mi nombre es María Núñez y soy la presidenta de la Asociación de Propietarios Forestales de Andalucía Oriental. Y nada, ante todo, bueno, nosotros estamos encantados de poder estar aquí y ver toda esta ponencia y todo el futuro que tiene la madera y en Andalucía personalmente. Respecto a lo que decía una persona de ahí, un arquitecto, que estaba hablando de que los montes tenían que crecer, al igual que la agricultura, y que forman parte del territorio, es una de las demandas que nosotros hacemos. El sector forestal es un sector primario que pertenece al territorio y forma parte del territorio. Va ligado a la ganadería y, en fin, es parte importantísima del territorio. Entonces, dentro de la gestión forestal sostenible, que eso todos estamos totalmente de acuerdo, y de una conservación acorde a los momentos, yo creo que ha llegado el momento de poder hablar y de poder poner en valor estos montes, porque nosotros, o sea, para frenar el abandono, lo que vemos los propietarios privados es que esto no será posible si no se cambian un poco las políticas y los marcos regulatorios
marcos de actuación, porque son muy complejos para el propietario. No hay digamos, una realidad que se vea a corto plazo de poder abordar, digamos, estas masas que ves que bueno, que te asfixian al final, ¿no? Y que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, yo creo que es importantísimo que se vuelva otra vez a los usos y aprovechamientos. Uno de ellos es la madera, como no puede ser de otra forma. Solamente el 17% en Andalucía de los planes de gestión, o sea, de los montes privados tienen planes de gestión. O sea, queda muchísimo por hacer, y para poder seguir gestionando y ordenando los montes y pudiendo, digamos, tener unos montes donde se frene el abandono y a la vez la población vuelva a los pueblos forestales, pues yo creo que es importantísimo el poder llevar la industria, el poder volver a recuperar aserraderos, porque no hay ni profesionales, o sea, hay ahora mismo un abandono forestal importantísimo. Entonces, no sé si me he puesto un poco así a contar esto, pero vamos, yo lo que quería transmitir es, ¿no creéis que sería necesario, y aquí está Patricia, que es la gerente de la Confederación de Sectores de España, que sería bueno un pacto nacional por los bosques para ver y estudiar a la vez la rentabilidad, la viabilidad, la situación real, porque se desconoce hasta la propiedad, no saben ni los propietarios, ni las hectáreas, ni las masas, no se sabe nada. Hay un digamos, un pozo ahí que en algún momento habrá que abordar y ser valiente al hacerlo. Y entonces, esa es una pregunta que si no crees que sería bueno. Y luego la campaña de comunicación. O sea, existe una conexión, que tú lo decías, absoluta del mundo, del ciudadano de a pie, con lo que es la cultura forestal. O sea, no se sabe nada, no se sabe. Se tiene ahí una idea que de estos últimos años y con un sesgo muy importante ecologista, que hay ecologistas fantásticos y la ecología está muy bien, pero que ha hecho mucho daño bien para la acción de un sector que es vital para la vida y vital para el progreso. Tengo que decir que ha habido hoy, porque se han ido ya profesores de ecología aquí. O sea, yo defiendo mucho la ecología como ciencia, ¿vale? Los ecologistas, lo defiendo y lo defenderé siempre. Otra cosa es el del ecologismo mal entendido, que eso es otra cosa, ¿vale? Pues yo soy ecologista, ¿vale? Yo soy ecologista, lo tengo que manifestar. Somos del campo. Porque estoy promoviendo el uso de la madera en construcción. Quería lanzar a Gabriel, darle la palabra, que aunque no está, si te parece bien, porque tú representas a los profesionales forestales y creo que es una voz muy acreditada. Sin duda, Mariana ha hecho una introducción perfecta para lo que yo iba a plantear, que más que una pregunta es una propuesta. Estoy encantado, estoy disfrutando enormemente hoy, porque desde ámbitos tan lejanos a los que nos movemos en la fragosidad del monte, en la vida cotidiana, pues como es la construcción, industrializar la construcción con madera, genera unas expectativas y unas perspectivas fantásticas, muy amplias. Pero creo, y aquí va la propuesta, que en todo esto que se está cocinando aquí, con todas estas expectativas, falta gente. Faltan representantes del órgano de política forestal, porque todo esto que se está planteando aquí con muy buen criterio, como por ejemplo ha hecho el arquitecto antes o la propia Mariana hace un momento, requiere de ser entendido de una forma sosegada. Este foro lo está haciendo, ¿no? Entonces creo que debemos transmitir esa necesidad de que la gestión se tiene que enfocar hacia esto también. Tenemos que superar ya ese complejo de que la conservación es antagónica con el aprovechamiento. Me reitero en lo que dije antes, el aprovechamiento es la garantía de la conservación de esos ecosistemas que proporcionan estos recursos. Entonces, la Administración debe entender cuanto antes, y lo está entendiendo, y tenemos una suerte en esta coyuntura histórica en la que estamos, en la que se están produciendo todos estos cambios, en la que se está hablando de gestión forestal. Pero corremos el riesgo de que se hable de gestión forestal desde la prevención de incendios exclusivamente, y la mayor parte del porcentaje de los presupuestos destinados al manejo del monte se vayan a equipos de extinción, cuando los expertos en extinción nos están diciendo por activa y por pasiva que ya no tenemos más capacidad de extinción, que necesitamos crear paisajes que sean extinguibles en caso de incendio, y esto se consigue solamente manejándolo. ¿Y de qué manera? Aprovechándolos
aprovechándolos. Por eso debe haber aquí representantes, debemos terminar de engranar todas las piezas, porque ahora, por ejemplo, se está cocinando, está en el horno el Plan Forestal Andaluz, la nueva adecuación, Horizonte 2030 del Plan Forestal Andaluz. Si no se tienen en cuenta estas consideraciones, esta demanda que se va a generar desde un sector tan importante económica y socialmente como es el de la construcción, muy posiblemente no haya prevista una gestión enfocada a la producción. De tal manera que los proyectos se ceñirán, como en los últimos años, a tratamientos selvícolas de carácter preventivo de incendios y, en la parte más estética, de enriquecimiento de la biodiversidad. Pero ¿dónde está ese enfoque productivo? Tenemos que dejarnos ya de complejos. La conservación, insisto, está en la médula de la ciencia y la técnica forestal. Y partiendo de esa base, tenemos que ser lo más productivos posible, sin complejos. Sí, le voy a pasar la palabra al profesor Guaita. ¿Vale? Ahora también a ti, Luis. A las 2 cerramos, ¿no? Sí. 2 menos 5. Bueno, pues yo dar las gracias y la verdad es que, bueno, daros las gracias porque estoy muy feliz de lo que está pasando aquí, tremendamente feliz en lo personal y en lo profesional y desde todos los puntos de vista. Yo solo quiero hacer un apunte que es más una pregunta. Yo quiero dirigirme al pueblo andaluz. Y os habla un gaditano que lleva 30 años en Galicia y que se crió en Madrid y que no tuvo la fortuna de vivir en Andalucía nunca. Entonces, también hay una parte mía, aunque solo sea genética o de documento nacional de identidad, en donde lo que pasa aquí me importa personalmente y a lo mejor yo no sé si acabé en Galicia para que luego el destino me trajera aquí. Pero hay cosas que son debate y hay cosas que no lo son. ¿Y qué cosas no lo son? Pues son todas esas grandes e inevitables movimientos ineludibles, quiera yo oponerme a ellos o no quiera yo oponerme a ellos. El cambio climático. ¿Cómo está construyendo Europa su edificación con construcción sostenible? No es objeto de debate. No es objeto de debate. ¿Se va a hacer construcción con madera sí o sí? Me guste o no me guste. No se va a poder hacer toda la construcción con madera sí o sí, porque no hay suficiente cantidad de madera. ¿Me gusta el hormigón o no me gusta el hormigón? Entonces, hay cosas que no son objeto de debate. La pregunta que yo le hago al pueblo andaluz es, Andalucía, andaluces, me incluye, ¿Andalucía va a ser cada vez más un desierto o vamos a poder volver a tener una Andalucía llena de bosques o de árboles, de plantación, evidentemente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque como la construcción con madera se va a hacer, pues si Andalucía no pone rumbo a su forestal y llena esto de plantaciones forestales con gestión forestal, porque es que nos está hablando el profesional, está diciendo con la conservación incluida. Bueno, pues que sepáis que si no lo hacéis aquí, os vais a traer la madera de Austria. Ya está ocurriendo. ¿De acuerdo? Y punto. Y eso es imparable, porque nuestros alumnos de arquitectura van a poner madera. Eso no es objeto de debate, porque son la generación de los jóvenes que están en esa ilusión y en ese paradigma y en esa nueva educación. ¿De acuerdo? Andaluces, vais a montar fábricas de madera laminada de manera industrializada para a kilómetro cero de proximidad toda la costa andaluza, que Málaga va a acabar siendo una ciudad lineal de 100 kilómetros, y no sé, de 100 kilómetros de longitud, ¿de acuerdo? ¿Vais a hacer eso con madera de Andalucía o vamos a hacer de España un desierto? Mirad, tenemos una responsabilidad como europeos. Ya no es solo España, es que no es un tema de ombligo. Y tenemos una responsabilidad con nuestros nietos. Oye, nosotros heredamos un planeta que tenemos que dejar mejor de como nos lo encontramos. Y cuando España fue un país lleno de árboles, pues ¿cómo no vamos a volver a recuperar eso? Y no hay más remedio que hacerlo desde algo, y ya termino, que es, me dirijo a ti, la gestión forestal sostenible, que aplica a lo forestal y a lo familiar y a cualquier cosa, que son las tres patas: social, económica y medioambiental. Y eso, desde que se puso encima de la mesa, es pura ciencia, no es objeto de debate. Y todo el mundo está ahí dentro, porque el que defiende solo la pata medioambiental e ignora las otras dos, se está equivocando. El que defiende solo la pata económica e ignora las otras dos, se está equivocando. Y ahí todos estamos dentro.
Entonces, creo que la reflexión es, ¿vamos a poner esa fábrica en Andalucía? Pues a lo mejor no hay por qué ponerla. Pero entonces no se extrañe cuando venga la madera de Austria. Bueno, o del País Vasco, que también está muy bien. Pero será Egoin la que nos traerá su pino radiata. Pero estamos a 1000 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la... que yo encantado, vamos a ver, que no, solo faltaría, sois para mí la empresa modelo. Y yo creo que esa es la gran pregunta. Orgullo, ya está. Venga. Un segundo. Sí. Bueno, yo os quiero mucho, perdonad. Pero, eso me dijo... pero a mí parece que lo que ha dicho Gabriel va a misa. Por favor, escuchad a Gabriel, y a Patricia, y a Marian, y por supuesto a... Tiene razón en que no hay opción, es o con gestión forestal o con gestión forestal. O incendio. Claro. ¿Cómo va a haber un ecologista que quiera incendios? ¿Queréis incendios? Gestión forestal. Es que, bueno, perdón. Yo como andaluz y arquitecto digo que sí. O sea, eso me dijo mi socio en el 2014 cuando la crisis. Yo digo, mi socio, que estábamos ahí, yo me voy a dedicar a construir madera aquí. Dice, hombre, ¿eso cómo va a ser? Yo no lo veo, tío. Yo no lo veo. Hizo el máster de educación y está súper contento dando clases secundarias. Los arquitectos ya sabéis que nos hemos reciclado mucho. Digo, no, yo sí lo veo. Y lo veo, o sea, es que así. Muy bien. Bueno, una última pregunta del público para Luis, que lo había pedido antes, y luego ya un turno de preguntas para ir cerrando con cada ponente. Y luego la clausura. Y luego comer el chorizo ese sobre Egoin. Sí, muy buenas, soy Luis Llopis, arquitecto de Bonsai Arquitectos. Sí te pido brevedad, Luis, que el chorizo... Brevedad, porque lo que voy a hacer es simplemente plantear una pequeña reflexión, es decir, recogiendo un poco todo lo que hemos hablado, para decir que obviamente estamos muy contentos de estar aquí hoy, después de estar trabajando en este mundo durante años, que haya hoy tantos frikis hablando de madera desde puntos tan diferentes, de los silvicultores, los productores, las asociaciones, las empresas, los prescriptores, la administración, que de alguna manera es quien motiva que estemos aquí todos hoy. Sí quiero hacer un comentario en el sentido de que han hablado varios arquitectos, prescriptores, que al final, como ha comentado Juan Francisco de Egoin, están en el vértice de las decisiones y, por tanto, tenemos que tirar del mercado. Es muy importante que de aquí salgamos con una reflexión hacia la Administración en relación con la necesidad de que la Administración promueva y apoye, como se está haciendo, pero de manera muy decidida, y fomente el conocimiento del uso no solo de la prefabricación y la construcción industrializada, que sin duda está en esa línea desde hace varios años trabajando mucho, sino efectivamente, concretamente en el ámbito de la madera, que haya una decidida acción formativa que abarca a las universidades, que abarca, como se ha dicho, a la administración y a las empresas, y que se haga un esfuerzo desde la Administración en fomentar el conocimiento y la difusión de los valores de la madera. Porque nos ha pasado muchos foros, y hemos estado ya con Antolino desde que en 2015 hicimos el edificio de Calle Cuenca con CLT, que ha sido un hito en Andalucía, que de alguna manera ha encendido la mecha de todo esto en lo que estamos todos discutiendo aquí en Granada. Aquí nadie creía en ello, y de alguna forma, a raíz de aquella singularidad, IFAPA, después con Antolino, en proyectos europeos, se ha incendiado el panorama, y estamos aquí todos discutiendo esto, pero sale uno de foros como estos, con la ilusión, con las pilas puestas, y luego se da cuenta, como ha dicho muy bien Rodiñas, que sales a la calle y no hay ese entusiasmo, no hay esa respuesta, no hay volumen de industrialización, no hay volumen de madera, y es muy importante que los prescriptores estemos abrazados realmente por la industria, por la administración, por la universidad, de manera que entre todos calentemos el ambiente para que también la calle lo reconozca así, ¿vale? Le comentaba yo en una reunión cuando estuvimos en Galicia, Javier y Teresa, como anécdota, que cuando estamos en nuestra obra de Calle Cuenca, un día con toda la constructora y todo el equipo de obra en la calle delante del edificio que se levantó en 6 semanas, pasó un abuelillo granaíno muy en la
en la línea de la malafollía granaína, al pasar por delante de todos nosotros que estamos contemplando la estructura, sin mirarnos, en voz alta dijo: verás lo que tarda en arder. Nos dejó a todos un poco como diciendo: joder, macho, pues estamos aquí haciendo un esfuerzo tremendo por difundir esto, siendo valientes y tal, y resulta que la sociedad nos mira como diciendo: joder, macho, esto tenemos es una que cafrada, enseñarle ¿no? el chorizo. Eso es, bueno, pues gracias a la universidad por esta oportunidad. Bueno, un turno final por cada ponente, empezando por Daniel, y yo ya el cierre, ¿vale? Si os pediría un minutito, 2 máximo, ¿vale? Muy bien, pues casi voy a seguir un poco en la línea que acabas de hacer. Lo digo que antes lo comentaba en el café con algunos de vosotros, es decir, que esto no es un tema de salir encendidos de aquí y pues venga, vamos a fomentar, vamos a obligar, a meter. Yo creo que hay que tener un cierto objetivo, una cierta línea, pero hay que ir mirando hacia los lados, es decir, de poco sirve que obligues a colocar madera si no hay industrias que te la coloquen. Lo digo porque, esto es un medio chiste, pero es así. Es decir, yo últimamente me he especializado en hacer en hormigón obras proyectadas en madera. Obras porque como hay tan pocas industrias, pues los de Goiñ no las han hecho todas. Entonces, ha habido alguna que la gente lo proyecta, es obligado por la administración y luego dicen, pues mira, ahora lo traemos de Austria. Digo, joder, pues si lo traemos de Austria, todo el discurso del CO2 se nos cae de la bicicleta. Entonces, quiero decir, no digo que no haya que hacerlo, pero quiero decir que esto no es escribirlo en el boletín oficial del Estado, mira, a partir de mañana todo madera. Si fuera así, pues decir, habrá que ir fomentando las industrias, habrá que ir viendo qué capacidades tenemos. Igual, claro, Egoin nos lo ha enseñado, pero Egoin es Egoin, es decir, que es el único que hay. Es decir, es el único que hay y es el ejemplo, claro, pero decir que hay que hacerlo introduciéndola poco a poco y en la medida, porque esto consiste en que la madera sea nuestra y que la transformemos aquí y que tal, pues si no, no tiene nada de sentido. Y eso no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, aunque desde la Administración se quiera fomentar al 100%. Es decir, porque eso al final crea situaciones frustrantes y casi de chiste, por decirlo así. Y lo dejo. Muchas gracias, Dani. Pues yo terminaría casi como empecé en su momento. Creo que hay que hacer una gestión moderna de la selvicultura, que incluye la primera transformación y la segunda transformación, lógicamente, y que dentro luego desde el punto de vista de promotor nos facilite esa industrialización que tenemos que hacer. Es complejo, pero yo creo que ya se han empezado a dar los primeros pasos. Las administraciones están, yo creo que receptivas y lo que sí que haría en ánimo de la divulgación, porque yo creo que el gran reto que tenemos de futuro es cómo convencemos a la sociedad de que la edificación tiene que tener componentes de madera o estructuras de madera para salvar esa especie de complejo que se tiene con respecto a la madera. Hay que hacer muchísima divulgación y estos foros son absolutamente necesarios, pero yo incluiría, porque aquí estamos todos y estamos todos de acuerdo, yo incluiría las voces divergentes de quien en los próximos foros, y así nosotros lo vamos a plantear, en los que organicemos, de aquellos que no piensan igual y que tienen una capacidad mediática muy potente y que todo lo que podamos estar hablando aquí desde un punto de vista profesional, luego llegan ellos y lo desmontan, me refiero a los ecologistas, o al falso ecologismo, como tú decías, eres ecologista, al falso ecologismo que tenemos planteado en nuestro país. Entonces, estos foros de debate son absolutamente necesarios y tenemos que estar representados todos para que en este intercambio de opiniones, con razones y con datos, fundamentalmente con datos, no con relatos, pues hagamos del sector de la madera un sector prioritario en España. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy bien. Gracias. Bueno, yo también quiero terminar, pues, comentaros lo que os decía al principio. Yo creo que
es una gran oportunidad. Es verdad que no va a ser de la noche al día, ni va a ser al 100%. La industrialización creo que está en España, industrialización, no convivo en un 1,4 o un 2,4, el dato lo tendrá seguro José Antonio claro. Es verdad que es un proceso de transformación, pero lo que también es verdad, y hay cosas que no son negociables, como decía el profesor Huita, que la incorporación de sistemas que reduzcan la huella de carbono, eso es inevitable. Con lo cual hay que hacerlo de manera inteligente, realizando sinergias, de manera unida, y yo creo que ese es el camino. No se ha disculpado, me vaya a permitir que yo lo haga, la presencia del director general de Políticas Forestales de la Junta de Andalucía, que yo hablé con él personalmente, y también Antolino, y tenía un interés expreso en estar hoy aquí, y por estar con una visita con su consejero, pues no ha podido venir hoy, pero sí tenía también un gran interés en el día de hoy. Así que, bueno, yo creo que la Administración tenemos que ser tractores, tenemos que ayudar a generar oportunidades y bueno, yo creo que entre todos pues conseguiremos sacar el máximo valor. Y bueno, y dar las gracias, por supuesto, a Antolino por la organización de esta jornada y bueno, y un saludo a todos. Muchas gracias. Quería comentar también que habíamos invitado al secretario general de Industria, Cristóbal Sánchez, que bueno, no ha podido venir por agenda, pero viene esta tarde para una reunión que tenemos interna en nuestro proyecto, con lo cual un viernes por la tarde. Es decir, hay que ver muchas señales optimistas en el camino. Sí. Y que un viernes por la tarde una persona, puede ser secretario general, lo que queramos, venga dejando su familia desde Sevilla o Jerez, me parece que les de Jerez, venga aquí, hay señales de optimismo. Igualmente quería estar esta mañana, pero no ha sido posible. Francisco. Sí, bueno, pues siguiendo con lo que decía, yo realmente estoy muy feliz. Yo hace un par de años me dicen que estamos aquí en Andalucía, en un foro como este, y me tienen que pellizcar, sinceramente. Y ayer mismo estuve en Madrid en un foro similar, con otro tipo de empresarios e instituciones hablando de sostenibilidad, y de verdad que yo sí que veo un futuro muy positivo, de verdad lo digo, que queda mucho por hacer. O sea, pues lo que es un mar de oportunidades para diferentes labores de la cadena, ¿no? Por puntualizar, hace falta un cambio del marco normativo. Creo que empezando el primer eslabón de la cadena, la Administración se tiene que involucrar y ver en primera persona y liderar en primera persona que las masas forestales es un punto de coexistencia de biodiversidad junto con gestión y aprovechamiento forestal orientado hacia productos de alto valor añadido en la industria. Hace falta una gran divulgación. Este foro es maravilloso, pero la propia Administración también tiene que crear los cauces adecuados para que los propios redactores de determinadas regulaciones a nivel autonómico, local o municipal empiecen allá a ser más permeables en este tipo de uso de productos. Y luego, en segundo lugar, y siguiendo un poco el hilo del profesor Huita y un poco el hilo de tu pregunta anterior, que me quedé con ganas de decirte algo, tenemos que ser conscientes que estamos inmersos en un proceso de cambio, es un cambio de paradigma. O sea, como he dicho antes, no se pasa del 0 al 100 de un día para otro. Es decir, hay dos cosas dos verdades que tenemos que saber que van a coexistir. Una, la industrialización ha venido para quedarse, de una manera o de otra, con mayor o menor customización, adaptado al cliente, pero ha venido para quedarse, por todas las razones que hemos visto durante la jornada de hoy. Y dos, que viene una fuerte corriente, precisamente por ese compromiso hacia las nuevas generaciones que vienen, de uso de materiales mucho más sostenibles, donde la madera lidera con diferencia sobre cualquier otro. Entonces, con estos dos gradientes, nos queda un montón de recorrido por aprender juntos. Es decir, soluciones constructivas nuevas hay y van a seguir saliendo. Hay un montón de centros de investigación que están buscando nuevas soluciones constructivas. El CLT es una y muy buena, pero hay otras, y más que van a salir, solamente con madera o en combinación con madera con otros materiales. Yo creo firmemente que el futuro de la construcción pasa por esa construcción híbrida, por esa coexistencia de madera con otros materiales, y creo que ese va a ser el futuro. Y nada muchas más. gracias, muchas gracias, Antolino, por tu invitación. Un placer estar aquí. Nada, yo terminado con lo que ha dicho Manuel,
Esto es imparable, o sea, no somos los únicos, ya este último año hay dos o tres fábricas más. Los daneses que nos están montando la nueva fábrica, no sé si tienen trabajo hasta para 4, 5, 6 años, o sea, hay fábricas de madera por todo el mundo. El tema es si la vamos a traer de Austria, de Euskadi o la vamos a hacer aquí. O sea, nosotros participamos en Egoin en 4 o 5 máster, en Donosti, en Bilbao, en Madrid. Los chavales arquitectos y los promotores de viviendas unifamiliares están encantados, o sea, no damos abastos para atender a la demanda de la gente que quiere hacerse una promoción, y esto es imparable. O sea, nosotros tenemos trabajo de más, y yo como andaluz y como de Huelva y como ecologista, que era ecologista cañero en su año, pues me encantaría ver Andalucía llena de árboles, la verdad. Nosotros me encanta ir al bosque, ¿no? Me encanta ir al campo, y andar por algunos campos da pena. Andar por algunos campos da pena. Muchas gracias. Bueno, pues ya un minutito más para que Juan Carlos del Pino y mi director cierren la jornada, ¿vale? Ya nos vayamos. Cierro yo. Gracias, Antolino. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. A mí me ha quedado alguna reflexión que no me ha dado tiempo a hacerla por el tiempo, relacionado con la vivienda y relacionado con los nuevos modos de acceso a la vivienda. Habéis planteado, y me ha resultado muy interesante, el tema de la vivienda social, no vivienda en venta, sino vivienda en alquiler, pero hoy día estamos yendo hacia otros sistemas de propiedad que van a cambiar radicalmente, porque también está cambiando radicalmente la formación de las familias, ¿no? Bien, el tema creo que está planteado. Nos hemos hecho una propuesta, y creo que es una propuesta ambiciosa. Como decía esta mañana, creo que esta propuesta no va a ser de corto plazo, pero yo siempre hago los análisis a medio y a largo plazo, y creo que la industrialización del sector de la construcción o del sector de la edificación es inevitable, y creo asimismo que la incorporación de la madera al sector también es absolutamente inevitable. Muchas gracias, y le doy la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo solo quiero terminar diciendo una frase que digo algunas veces. Decía Thomas Edison que el genio era un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Entonces tenemos que esforzarnos todos. Así que muchas gracias, y damos por clausurada la jornada.